Buenas tardes a todos. Muchas gracias, sobre todo, a los que han reducido el tiempo de café y están aquí hoy con nosotros, y los demás pues ya se irán incorporando. Esta tarde tenemos también, yo creo que un seminario tremendamente interesante, un seminario patrocinado por GESACA, que quiero agradecer también pues, la ayuda y la colaboración para la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria y sobre todo que haya puesto el foco, ¿no?, en un tema como es el mieloma múltiple triple refractario, ¿no?, que tan necesitado está también de esta nueva realidad para el paciente. Bueno, para ello contamos con dos compañeras especializadas en el campo de la oncohematología y con un amplio recorrido en este ámbito, ¿no? Es desde luego un placer porque además coincide, bueno, como es normal, que muchas de las personas que están aquí pues o hemos coincidido en la residencia o en las preresidencias o en las posresidencias, ¿no? Afortunadamente nos permite cambiar. Vamos a empezar con una puesta, ¿no?, por lo menos general, sobre el presente de los pacientes con mieloma múltiple, triple refractario, y yo no voy a hacer ningún spoiler, pero sí señalar un poco para ver la envergadura de lo que estamos hablando, que esta es la segunda neoplasia hematológica más frecuente, que se producen casi 3.000 casos nuevos en España y que desgraciadamente el 47% de los pacientes fallecen en un plazo de 5 años, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una situación, de una enfermedad que está necesitada de nuevos tratamientos. Y probablemente vamos hoy a hablar también de esa nueva posibilidad terapéutica en un contexto que sabemos que ha permitido a muchos pacientes tener resultados con diferentes combinaciones que ellas nos comentarán. Bueno, yo de Ana podría estar hablando mucho tiempo sobre su currículum, pero afortunadamente lo vamos a resumir en que es responsable en estos momentos de la unidad de oncohematología del Servicio de Farmacia del Hospital General de Valencia desde el 2020, aunque ella insiste y lo pone, yo creo que además con el mérito que significa, estuvo previamente 11 años en el Hospital Dr. Peset, se licenció en la Universidad de Valencia y realizó su especialidad en el Complejo Hospitalario de Albacete. También es doctora en farmacia, diplomada en sanidad, máster en salud pública y gestión sanitaria, así como ha sido alumna y es docente en cursos y máster relacionados con oncohematología. También le quiero dar las gracias porque siempre obtengo respuesta, ¿no?, en algunos cursos que hacemos de Oncofir o el POSASCO, siempre es una persona de referencia a la que puedes acudir con el esfuerzo que sé que supones, así que muchas gracias, Ana. Estábamos comentando que ella se incorporó a hacer la residencia en el 2004 y yo me fui en Albacete, yo me fui en el 2003 y no sabes la suerte que tuviste de no tenerme a mí como jefe. Bueno, pues ya sin más, después presentaré a Virginia, pero si quieres hacer un poco esa posición, ¿no?, de la necesidad, ¿no?, y de estos tratamientos, ¿no?, de inhibidores de las proteasomas, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales y todas las combinaciones posibles en un ámbito terapéutico tremendamente complejo, ¿no?, que sobre todo yo les he pedido que lo simplifiquen para aquellos que no somos especialistas y no estamos especialmente dedicados al campo de la oncohematología, ¿no?, porque es muy relevante también tener esta visión transversal de los nuevos avances. Aquí? Vale. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación y también gracias a Javier, a Marta, por invitarme a GSK, por invitarme para estar aquí. Y bueno, sí, nosotras vamos a presentar las novedades que tenemos de mieloma múltiple, que no sé, como bien ha dicho José Luis, no todos vosotros estaréis en el campo de la oncohematología. Y vamos a presentar pues cuál es el presente actual. Pues estos son mis conflictos de intereses y bueno, el mieloma múltiple, como bien sabéis, es una enfermedad incurable, que es un crecimiento anómalo de las células plasmáticas en médula ósea y que, por desgracia, es la segunda neoplasia hematológica más frecuente y que pues, afecta a 5 pacientes cada 100.000 habitantes. Además, es la neoplasia, la 20ª neoplasia más frecuente entre todos los cánceres.
Y a medida que avanza y progresa esta enfermedad, pues los síntomas y las complicaciones de estas enfermedades cada vez son peores y los pacientes son más frágiles y las toxicidades son menos toleradas. Además, la supervivencia a los 5 años hace que de los últimos años hasta ahora, con las innovaciones terapéuticas, ha ido totalmente aumentando, gracias a Dios, de un 25, un 27 y con las nuevas moléculas ya ha pasado casi a un 50% de supervivencia. Como bien ha dicho José Luis, se diagnostican 3.000 nuevos casos en España. Al año fallecen aproximadamente el 50% y a los 5 años, y al plazo de un año fallecen casi un 30%. Pero gracias a estas nuevas moléculas que estamos comentando, este 30% a los 5 años se ha reducido a la mitad. Y eso es debido a las 3 grandes moléculas, 3 grupos de moléculas, como son los inhibidores de proteosoma, los inmunomoduladores o los anticuerpos monoclonales, que han permitido que a los 5 años estos pacientes tan solo fallezcan el 15%, fallezcan el 15%. Y es que estos 3 mecanismos de acción se combinan entre ellos desde las primeras líneas para tener una mejor respuesta y finalmente hay que intentar dar las mejores líneas de tratamientos al principio, porque los pacientes acaban siendo más frágiles y en segundas líneas responden mucho peor. Entonces, estos pacientes, cuando fracasan a estas 3 líneas, es cuando se les llaman mieloma múltiple triple refractario. Y el problema de estos pacientes triples refractarios es que la supervivencia global se acorta a medida que avanza en el número de líneas terapéuticas. Es decir, si en la primera línea podemos tener 6 meses, 7 meses, pero se va acortando incluso en una cuarta, quinta línea a 5 meses. Y todo ello se debe al patrón de remisión y recaída. El mieloma múltiple no se trata cuando es asintomático y cuando ya empiezan los sangrados, los dolores óseos, las fracturas, es cuando empieza a tratarse. Y en ese primer tratamiento se intenta dar la primera opción disponible, la mejor opción, que hasta ahora teníamos el triplete, que todos conocemos, y hace muy poco ya se ha aprobado los cuatripletes, pues cuando el paciente es candidato a trasplante, pues el daratumumab con talidomida, lena y dexa están para cuando son candidatos a trasplante, y cuando, en el caso se asocian con el melphalan, cuando no son candidatos a trasplante. Pero cuando ya empiezan a recaer, no partemos de de un estado similar, o sea, bajo, ¿no? Sino que partimos ya de un nivel el paciente más frágil, tolera menos los tratamientos y tenemos ya una inmunoglobulinas en orina que hace cada vez que los tratamientos y las progresiones a esos tratamientos sean cada vez más rápidas. Así pues, tenemos 2 tipos de definiciones de mieloma refractario. Primero tenemos los refractarios primarios, que son aquellos que sí o sí no van a tener ningún tipo de respuesta, incluso ni enfermedad estable, y serían los refractarios primarios. Y luego también tenemos los recaídas refractarios, que son aquellos que durante el tratamiento alcanzan una mínima respuesta, pero que llegan un momento en que dejan de responder durante el tratamiento o a los 60 días de finalizar este. Y esto se debe a la expansión clonal que tienen las células del mieloma múltiple. Y es que estas células empiezan a expandirse y hace que sea incontrolable. Y de ello, debido a que en un estudio el MAMO indica que esas poblaciones se hacen resistentes a los diferentes tipos de tratamientos y diferentes mecanismos de acción. Incluso la supervivencia global en estos pacientes hacen que sean de 5 a 8 meses y hace que la probabilidad de la respuesta al tratamiento cada vez disminuya. Así pues, hemos dicho que el mieloma múltiple, triple refractario, son aquellos que son pacientes que no han respondido al menos a estos 3 tipos de terapias: inhibidores de proteosomas, inmunomoduladores o el anticuerpo monoclonal anti-CD38. Y es que el mieloma triple refractario, en realidad, aunque tengamos una población actualmente de 9.000 pacientes, según el IPT, 4.300 pacientes en activo, solo 505 se encuentran en mieloma triple refractario, porque los demás se han muerto ya todos.
Y según las guías, bueno, tenemos la primera recaída, que son combinaciones de estos 3 mecanismos de acción que hemos comentado, inmunomoduladores, anti-CD38, inhibidores del proteasoma, y ya en segundas recaídas y posteriores es cuando aparecen los nuevos mecanismos de acción y las nuevas moléculas. Y por eso, a partir de la segunda recaída, tenemos una laguna terapéutica que tenemos muy pocos puntos donde agarrarnos. Y tenemos un pasado. El pasado es que en estos casos, en el mieloma múltiple triple refractario, seguíamos tratando a estos pacientes con los mismos mecanismos de acción que habían progresado, ¿no? Los inmunomoduladores, los anti-CD38 o los inhibidores de proteasoma, simplemente con diferentes combinaciones. Y esto hacía que, por desgracia, las toxicidades se acumulaban y hacían que estos tratamientos, la supervivencia se acortara, la supervivencia libre de progresión, y que fueran peor tolerados. Además, no existía ninguna opción financiada, todo era pues, librillos de cada hematólogo. Y además, en cuanto a la evidencia no existían de estos retratamientos, no existía ningún tipo de evidencia científica que pudiera sustentar la utilización de estas diferentes combinaciones cuando ya habían progresado a estos mecanismos de acción. ¿Y el presente? ¿Qué tenemos en el presente? Pues gracias a Dios se ha abierto un haz de luz porque esta necesidad terapéutica que teníamos, que era poder tratar a los pacientes refractarios de estos 3 mecanismos de acción que siempre han sido el gold estándar hasta ahora, pues después de esos 3 mecanismos de acción no teníamos nada más. Así surgen un nuevo mecanismo de acción y que va a ser 2 moléculas, belantamab, mafoditina y teclistamab, que van a ser los únicos anticuerpos que tienen indicación con aprobación para mieloma múltiple triple refractario. Y en realidad el belantamab actualmente es el único que tiene financiación para ello, con posicionamiento terapéutico. Por ello, el teclistamab actualmente está en estudio, pero tienen las 2 indicaciones similares. Y es que el belantamab mefadotina es un anticuerpo que es un anticuerpo conjugado que tiene una acción multimodal. Porque, por una parte, vamos a tener el belantamab, que es un anticuerpo quimérico que va a ir dirigido contra el antígeno de la célula B madura. Y, por otro lado, tenemos la mafomitina, que va a actuar sobre la red de los microtúbulos. Y esto va a producir pues, que pueda atacar la célula de mieloma múltiple en 4 tipos de acciones. Primero, va a producir el daño celular mediado por el fármaco, también citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo, y también muerte celular e inmunogénica y fagocitosis. Así pues, la indicación aprobada de belantamab en monoterapia se utiliza para el tratamiento de mieloma múltiple en aquellos que hayan recibido al menos 4 terapias previas, que no líneas de tratamiento, esto es importante destacar, con una enfermedad refractaria a un inhibidor de proteasoma, a un inmunomodulador o un anticuerpo anti-CD38 y que hayan demostrado progresión a la última terapia. Se caracteriza porque, como hemos dicho, es una monoterapia que se administra 5 miligramos por kilo cada 3 semanas y es bueno porque es muy bien tolerado, no necesita premedicación y esto hace que los pacientes, pues aunque tengan que venir a hospital de día, pues se tolere bastante bien y se administrará hasta progresión o intoxicidad inaceptable. Sí que es importante destacar que este fármaco ha tenido una aprobación acelerada porque el programa de medicamentos prioritarios de la EMA lo identificó como una laguna terapéutica y también por parte de la FDA también tuvo una aprobación condicional. Y es que en el posicionamiento de todas las guías terapéuticas lo posicionan en la segunda recaída, siempre y cuando se le haya administrado un anti-CD38 y todas coinciden en lo mismo, en NCCN, ESMO, el Grupo de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y su posicionamiento es casi unánime. Y en cuanto al futuro del mieloma triple refractario, viene fuerte también, vienen las CAR-T, vienen más moléculas, anticuerpos monoclonales, vienen anticuerpos conjugados, anticuerpos biespecíficos.
y es que en las 4 moléculas que tenemos, o 3 tipos de moléculas que encontramos contra el nuevo mecanismo de acción, que es contra el antígeno de la célula B madura, tenemos los anticuerpos conjugados, como es el caso del belantamab, tenemos anticuerpos biespecíficos, como puede ser el teclistamab, o tenemos las CAR-T. Hay diferencias entre ellas. Tenemos, primero de todo, es que la estandarización en los 2 primeros casos es posible, pero como bien sabéis, en las CAR-T es totalmente tratamiento individualizado. Además, la administración de los anticuerpos conjugados es una administración sencilla, como ya he comentado, no necesita premedicación, mientras que en los otros 2 casos sí que son terapias celulares, y eso va a suponer pues, que puede desarrollar un síndrome de liberación de citoquinas, incluso una elevada neurotoxicidad. Y bueno, por lo demás, pues las recomendaciones es que el manejo se puede atajar durante el tratamiento, y en el caso de las CAR-T pues puede llegar a necesitar incluso ingreso en la UCI. Y en el futuro del mieloma múltiple triple refractario, pues hay ensayos clínicos a todo nivel, porque, como hemos dicho, es una enfermedad incurable y es una laguna terapéutica que tenemos lo que sería líneas posteriores a la segunda recaída, y, por lo tanto, hay ensayos clínicos con terapia convencional, el Benclisto, luego también tenemos nuevos mecanismos de acción, tenemos terapias celulares, tenemos inmunoterapia. Pero bueno, para concluir, sí que es importante que destaquemos que el belantamab es el primer y único anticuerpo conjugado que está dirigido para el antígeno de las células B maduras, y que está indicado en monoterapia para cada 3 semanas para el mieloma múltiple triple refractario, que es importante saber que nuestra población diana es una población muy pequeña. En toda España estábamos hablando de 505 pacientes, y que además no tenemos actualmente, hasta hoy, no teníamos un estándar de tratamiento para ellos. Sí que es verdad que pues bueno, se estaban utilizando retratando tratamientos con mecanismos de acción que ya habían sido pacientes refractarios a estas líneas. Y finalmente, pues que el belantamab pues, es el único mecanismo de acción contra el antígeno de la célula B madura que está financiado y que bueno, que parece que que promete mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, también por la síntesis que has hecho, ¿no? y por hacer de algo complejo pues, un ejercicio que nos ha permitido, por lo menos a alguno, entender más este complejo mundo de la terapia en el mieloma múltiple. Bueno, pues una de las conclusiones que venías a señalar, ¿no?, en la reflexión inicial sobre esa necesidad terapéutica y las posibilidades de anticuerpos conjugados a fármacos, anticuerpos bioespecíficos, células CAR, pero también señalabas que el único anticuerpo conjugado dirigido a los antígenos de maduración de células B en España, y la evidencia pues es el fármaco belantamab. Pues de eso va a hablarnos Virginia Bossó, yo creo también conocida por todos. Ella es doctora en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria en la unidad de farmacia oncohematológica del Hospital General Universitario de Castellón, y además es profesora asociada del área de farmacología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Jaime I. Virginia sí tuvo, no sé si la suerte o la desgracia de ser residente en el Hospital Universitario Politécnico La Fe, y con ella tengo esta sensación del corazón partido, ¿no? Probablemente, también sabéis que no soy fácil de halagos, ¿no? Probablemente de las más brillantes residentes que yo he tenido en el hospital, y ha habido unas cuantas, más que unos cuantos. Como hay hombres y mujeres y viceversa, pues lo voy a señalar. Pero, bueno, cuando fue, iba a decir raptada, reclutada, el término no sé exactamente cuál es, pero vamos, salió de allí, no sé si por decisión propia, por decisión de la bolsa, por decisión de todos los agentes, y la verdad es que es lo del síndrome del nido vacío, ¿no? Pues la verdad es que tuve una sensación de una pérdida de oportunidad para el hospital brutal. Bueno, en fin, los que lo van a perder van a ser los pacientes de ese hospital, y los que lo van a ganar pues son los pacientes del Hospital General de Castellón. Así que,
por la parte nuestra, pues lo sentimos mucho, por la parte de Castellón, no estuve a punto... Bueno, Raúl porque es cazador y sabéis que tiene armas y entonces, o sea, no es fácil meterse con él, ¿eh? Pero si no hubiéramos llegado a las manos. Bueno, cuando quieras, Virginia. El pasador está allí. Vale. Bueno, muchas gracias. Yo después de esto no sé cómo lo haré porque me ha dejado un poco descolocada. Pero bueno, muchas gracias José Luis, muchas gracias GSK por querer que esté hoy. Que el objetivo de esta charla va a ser que profundicemos algo más en el belantamab mafodotina. Ana ya nos ha estado comentando acerca del mecanismo de acción. Entonces, bueno, estos son los conflictos de intereses. Entonces, yo lo que voy a estaros contando van a ser, por un lado, los resultados finales del estudio DREAM2, que es el estudio que se ha utilizado para la aprobación por parte de disculpad, que con los nervios de la presentación estoy con el tartamudeo un poco subido. Pero bueno, creo que tenemos tiempo. Entonces, veremos resultados finales del estudio DREAM2, la práctica clínica real y luego un poquitito de costes. Entonces, el DREAM2. El DREAM2 es un ensayo fase 2, es abierto con dos brazos, cada uno con una dosis diferente de belantamab. Por un lado, una dosis de 2,5 miligramos kilo y por otro lado, una dosis de 3,4 miligramos kilo. El objetivo principal del estudio fue la tasa de respuesta global, definida como el porcentaje de pacientes que tenían una respuesta superior a una respuesta parcial. Objetivos secundarios, duración de la respuesta, supervivencia global, seguridad, etc. El fármaco se dio cada 3 semanas por perfusión intravenosa. Deciros que todo lo que comentaremos a partir de este punto se va a referir a la dosis de 2,5 miligramos kilo porque fue la dosis que finalmente sale en la ficha técnica por su perfil de eficacia y de seguridad. Lo más interesante del estudio DREAM2 es la población de pacientes de este brazo que se trató con los 2,5 miligramos kilo, ya que es una población que el 100% va a ser triple refractaria. Es decir, son pacientes que van a ser refractarios. ¿El puntero no va? No. Bueno, da lo mismo. Van a ser refractarios a los inhibidores del proteasoma, los inmunomoduladores y los anticuerpos monoclonales anti-CD38. Decir también que alrededor de un 40% de los pacientes estaban en el ISS3 y también alrededor de un 40% tenían un riesgo citogenético más alto. Vale, vamos ya a los resultados. Variable principal, hemos comentado, era la tasa de respuesta global, que en los datos de eficacia en el análisis final a los 3 años fue del 32%. Variables secundarias, duración de la respuesta en el análisis
final 12,5 meses, supervivencia global 15,3 meses. Y ahora pasaremos a profundizar un poquito más en los resultados de estas variables. Hemos dicho que la tasa de respuesta global había sido del 32%. Bueno, pues de este 32% de los pacientes, decir que el 58% tuvo una muy buena respuesta clínica. Y estos que respondieron, como hemos comentado ya, tuvieron una mediana de duración de la respuesta de 12,5 meses. Si pasamos ya a lo que son los resultados de supervivencia libre de progresión en la población general, estos resultados no llegan a los 3 meses. Pero si nos fijamos en esos pacientes que responden, esa supervivencia libre de progresión sube hasta los 14 meses en aquellos pacientes con muy buena respuesta parcial, tanto en el seguimiento a los 13 meses como en los datos finales a los 3 años. Si os fijáis en la gráfica, se ve claramente la diferencia en supervivencia libre de progresión entre los que responden y los que no. Si pasamos ya a supervivencia global, la mediana sube hasta los 15,3 meses en el análisis final a los 3 años. En la gráfica de la parte superior podemos ver los resultados globales, pero si os fijáis en la gráfica de la parte baja de la diapositiva, podemos ver que la supervivencia global en los pacientes con muy buena respuesta parcial sube hasta los 30,7 meses. Esos son 2 años y medio más o menos. ¿Vale? Se ve claramente en la segunda gráfica esa diferencia en supervivencia global entre los que responden y los que no. Vale, pasamos ya a la seguridad. Belantamab tiene un perfil bastante manejable. Por un lado, vamos a tener una serie de toxicidades bastante comunes, como son las hematológicas, pero Belantamab tiene una toxicidad muy característica y que es rara o nueva y que es debida a la carga citotóxica de la mafodotina. Y esta es la queratopatía, que va a pasar en el 71% de los pacientes, y la visión borrosa, que pasará en el 25% de los pacientes. ¿Y esto tiene mucha trascendencia? Bueno, esto es una toxicidad que se puede manejar. Sí que es cierto que requiere de un seguimiento por parte del oftalmólogo y que muchas veces es necesario reducir la dosis o retrasar el ciclo. Lo que pasa es que en los estudios no se ha observado que estas reducciones de dosis o retrasos tengan un efecto sobre su eficacia. Resultados en la calidad de vida a lo largo del tratamiento. Bueno, pues los pacientes mantuvieron o mejoraron esa calidad de vida. Y si pasamos ya a los datos en vida real,
En población española tenemos un grupo de 156 pacientes que son pacientes que entraron en los programas de uso compasivo o expandido durante 2019 a 2021. Son ya 156 pacientes. El 88,1% de estos pacientes eran triple refractarios y en este grupo los resultados de tasa de respuesta global están alrededor del 46%, es decir, son incluso algo mejores que los del ensayo. Y esta respuesta en términos de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global, en lo que se traduce es en una supervivencia libre de progresión en la población general de 3,6 meses, que en los que responden sube a los 14,4 meses, y en una supervivencia global de 11 meses, que en aquellos que responden sube hasta los 23,3 meses. Como veis, es bastante similar a la del estudio. Existen datos también en otros países, en Italia, Francia, norteamericanos. Bueno, aquí más o menos datos de tasa de respuesta global, todos alrededor del 30%, como en el estudio, llegando incluso hasta el 40% en los norteamericanos. La administración es muy sencilla. Se trata de una perfusión de una media hora que se prepara muy rápido, se administra cada 3 semanas, no requiere premedicación y además es un fármaco que no requiere ningún ajuste de dosis ni por edad ni por alteraciones renales o el hígado o hepáticas. Y ya para terminar, una pincelada rápida sobre costes. Bueno, cuando hablamos de los tratamientos sobre mieloma, temblamos siempre un poco porque bueno, son tratamientos cuyo coste por ciclo generalmente es bastante alto. Decir que se trata de una monoterapia, con lo cual al final el coste por ciclo se queda por debajo de lo que es la media de los costes de los tratamientos que podrían ser comparables en este punto. Y ya nada más, para terminar, simplemente decir que belantamab es el único conjugado contra BCMA que está indicado en monoterapia para pacientes con mieloma múltiple, triple refractario, que vamos a tener respuestas que van a ser muy duraderas, una mediana de duración de la respuesta de 12,5 meses y una mediana de supervivencia global de 15,3 meses con una seguridad favorable. Ahora mismo, entre todos los programas de acceso expandido y uso compasivo, tenemos datos de más de 500 pacientes con datos en vida real que son muy similares a los del estudio, y el coste es inferior al de otros tratamientos que estarían en su misma línea. Eso es. Muchas gracias, Virginia, también por todo este ejercicio también de síntesis y de información sobre la evidencia disponible, ¿no?
has señalado, y quizá por retomar el último punto, ¿no?, sobre el tema de los costes en el mieloma múltiple y sobre todo en el conjunto, ¿no?, de los tripletes y cuatripletes, ¿no? Y estamos ante una alternativa diferente con un fármaco único, ¿no? Pero más allá del coste, Ana, o sea, ¿cuál es la perspectiva, ¿no?, que se nos y el horizonte sobre todo para los pacientes, ¿no?, en unas posibilidades terapéuticas a las que hemos estado acostumbrados, ¿no?, a estos tripletes y estos cuatripletes, y de repente pues tenemos la posibilidad de un fármaco único con las ventajas, o supongo yo que conlleva. ¿Cómo ves la perspectiva desde el punto de vista del paciente, ¿no? Es que esto cambia a marchas forzadas, porque el año pasado, justamente también en la Valenciana, hablamos de que vino, no sé si os acordáis, Javier de la Rubia, y también hablamos del mieloma, y en un año las cosas han cambiado. Entonces, lo que el año pasado el triplete era la mejor opción, este año ya tenemos el cuatriplete, con talidomida si es candidato a trasplante y con mefalam si no es candidato a trasplante. Y eso significa que ya, aunque según las guías pone que en segunda recaída tengamos mefalam como candidato único y única alternativa financiada por no repetir un mecanismo de acción, ya estamos, si ponemos un cuatriplete en primera línea, ya en la segunda línea tenemos que retratar según cómo está la ficha técnica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos pacientes que estaban desahuciados, hay un haz de luz que se pueden tratar. Aún así, pues si tienen el triplete y fracasan, pues a partir de siempre y cuando se hayan llevado las 4 terapias previas, y en este caso es importante el anti-CD38, pues tienen una oportunidad, porque hasta ahora estábamos haciendo cocinillas sin evidencia, y la mayoría de los, no sé si una de las diapositivas había un cuadrado en una de las tablas que en anti-CD38 todos los ensayos clínicos no estaba demostrado, no había población que había demostrado esos retratamientos cuando eran anti-CD38 negativo. Entonces, pues bueno, es un haz de luz que tienen estos pacientes. De hecho, el posicionamiento de las guías, como he comentado, es unánime. Y estos pacientes se van a beneficiar. También son pacientes que llegan, pues que ya no es una primera línea, no es una segunda línea, son terceras líneas, y que esperemos que en un año corra más rápido todavía y encuentren algo más. Vale, comentabas también el tema de las guías clínicas, ¿no? La verdad es que la interpretación sobre que hayan utilizado 3 líneas anteriores, a veces no sé si es que las han utilizado conjuntamente o las pueden haber utilizado sucesivamente, aunque después tengan hayan utilizado el triplete, ¿no? Porque que hayan utilizado todas las posibilidades, eso en un paciente de estos es casi lo más probable, ¿no?, que hayan utilizado todas las combinaciones. En segunda línea es que es lo más probable, porque ya un triplete es el gold estándar. O sea, el iniciar primera línea en mieloma múltiple, cuando ya empieza a tener síntomas, hematoma, sangrado, fracturas, dolor óseo, fatiga, cansancio, ya es un triplete de base, con lo cual ya va a ser refractario al inmunomodulador, al inhibidor del proteasoma y al anti-CD38. Como bien señalabas, ¿no?, de un poco los cambios tan rápidos que se están produciendo en esta patología y los avances terapéuticos, y señalabas un poco las recomendaciones de la guía, ¿no? Bueno, pues posicionándolo a partir de la segunda recaída. Pero claro, las guías también son dinámicas, ¿no?, con lo que estamos observando, ¿no?, también en resultados en vida real, etcétera. O sea, este es el posicionamiento más allá de las guías que a ti te parece razonable. A ver, tal cual ahora no, pero tener en cuenta que un ensayo clínico, para llegar a un fase 3, es decir, esto ha llevado una evolución que puede, hasta que una molécula es comercializado, que son 10 años. Claro, el DREAMM-2, que es con lo que se aprobó en la EMA, si no creo recordar, que es el que tiene el 100% de triple refractarios en la población, hace que la indicación aprobada sea esa. 4 terapias previas, que no son líneas, que es importante. 4 terapias, 4 líneas, 4 mecanismos de acción diferentes, y en realidad un segundo recaída, es decir, sería una tercera línea. Con lo cual ya en los cuatripletes ya estamos off-label. Sí. Mira, yo creo también al hilo de lo que tú comentas, ¿no?, de la aprobación condicional y la generación de evidencia, ¿no?, con el estudio DREAMM-2, ¿no?, que también ha
marca también una forma de actuar diferente, ¿no? Yo creo que también por parte, bueno, de las agencias reguladoras, pero sobre todo, o sea, con los estudios, con el DREAM2, realmente lo que se ha puesto de manifiesto, por lo menos me ha parecido entender, Virginia, es que no solo se consolidan los resultados, sino que incluso parece que son mejores que los del propio ensayo, ¿no? Los resultados, dices, en vida real. Vida real, sí. Respecto. Lo que tenemos, sí, y además, si te fijas en la población, bueno, no lo he dicho, la edad de los pacientes en población nuestra era más alta. En el ensayo de memoria creo que era alrededor de 65, en los estudios de extensión sobre 75, una cosa así. Es verdad que la tasa de respuesta global es más alta, pero solo, y entre comillas mucho lo de solo, un 88% de triples refractarios. Y aún así son resultados que son mejores y luego, sobre todo en términos de supervivencia global, que al final es lo que miras, son muy buenos. Bueno, con esta molécula también un poco para continuar con Virginia, ¿no? Hemos tenido aprobaciones condicionales de 2 agencias, ¿no?, reguladoras, después aprobación finalmente por la EMA, no aprobación por la FDA, sí, pero al mismo tiempo tenemos resultados en vida real, como ha señalado, en diferentes países, entre ellos Estados Unidos, por un proceso de acceso, supongo, sí, diferente. Pues, o sea, no sé hasta qué punto, ¿no? ¿El racional lo tienes claro? ¿Por qué aprobó la EMA y no aprobó la FDA? Bueno, esto es por la retirada, o sea, la pregunta es por la retirada de la FDA, sí, del fármaco. A ver, la EMA aprueba este fármaco en base a los resultados del DREAM2, que ya lo hemos visto, es una población triple refractaria y no es un estudio comparativo. La FDA exige hacer otro estudio, que es el estudio DREAM3, en el cual se compara belantamab con Poma-Dexa y exige un objetivo de supervivencia libre de progresión que no se cumple al final. Entonces, al no cumplirse, deciden retirarlo. Pero no. El diseño de los estudios es completamente diferente y lo importante es que la población es diferente, porque en el DREAM3 solo hay un 30% de triples refractario. Por lo tanto, no serían estudios comparables para nada. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Resaltar también eso, porque muchas veces hay, bueno, pues yo creo que de prensa, no sé si especializada o no especializada, pero a veces hay algunos titulares que confunden, ¿no? E incluso muchas veces pues se agarran muchos, ¿no?, al hecho de que haya habido una aprobación condicional que después ha sido retirada, ¿no? Y yo creo que es que hay que entender el contexto perfectamente de las aprobaciones condicionales en cada una de las agencias reguladoras y también los estudios que exigen cada una de las agencias, que pueden dar, por tanto, resultados diferentes, ¿no? Yo creo que, no sé si, Ana, tú quieres comentar algo también. A ver, es que ¿qué alternativa tienen? Sí, no. O sea, yo me pongo en caso de la EMA, ¿qué alternativa tienen? Si no hay otra alternativa. El beneficio-riesgo, para mí tiene... O sea, creo que cómo ha actuado la EMA tiene peso, sobre todo porque la aprobación como... Es que son estudios que no son comparables porque la población que se ha incluido en esos ensayos no es la misma. Pues señalabas, ¿no?, que hay un estudio en marcha ahora también, ¿no?, para posible aprobación por parte de la FDA. ¿Hay algún estudio en marcha en estos momentos específico o no? Sí, creo que sí. El DREAM7 y el 8 que estaba diciendo. O sea que vamos a ir viendo también evoluciones, ¿no?, de las posibilidades terapéuticas también y de las aprobaciones conforme vayamos generando evidencia, porque también decíamos que el año pasado
estábamos casi convencidos de cuál era la mejor opción y ahora ya no estamos tan convencidos, ¿no? Luego también te quería comentar que nuevos mecanismos de acción, si hay toxicidades nuevas, que es lo que ha comentado ella, y que nosotros no estamos acostumbrados a manejar, y sobre todo las oftalmológicas. Las oftalmológicas requieren... A ver, pero esto es como todo, ¿no? Es algo nuevo, pero si se logra un circuito adecuado de seguimiento, tampoco es una toxicidad que les alarma mucho del principio, pero después, una vez con oftalmología se logra tener un circuito de seguimiento de estos pacientes, pues sí que hay que estar muy encima de que ese seguimiento se haga como toca, pero no deja de ser una toxicidad más, que a la larga pues la manejas como cualquier otra. Bueno, yo creo que efectivamente cada vez que hay, y tú lo señalabas, Ana, también que cada vez que inicias nuevos mecanismos de acción, siempre hay, digamos, efectos adversos que van a ser, o no sé si de clase o por lo menos se van a confirmar, y que obligan prácticamente a todo el sistema y a los profesionales a abordar esa terapéutica. Pero claro, tú lo has señalado bien, ¿no? La relación beneficio-riesgo aquí es evidente porque las posibilidades son escasas, ¿no? También nos he señalado, ¿no?, de cara al futuro, Ana, también un poco posibilidades terapéuticas que están ahí, que van a llegar, ¿no?, desde las CAR-T, los bioespecíficos, etcétera, ¿no? Pero, claro, no solo hablamos tampoco de los resultados, también yo creo que hay que ver ese resultado y la incorporación de esos productos en el entorno sanitario. Me refiero, por ejemplo, con la complejidad o no complejidad que pueden ser las CAR-T, con la frecuencia de administración, etcétera. Yo creo que vamos a tener que introducir todos esos parámetros en la ecuación, no solo exactamente del beneficio clínico, sino también lo que supone la posibilidad para incorporarlos en los hospitales de diferentes... mieloma múltiple se trata en muchos hospitales, no se trata solo en los que tienen CAR-T, ¿no? A ver, la cuestión es que yo desde las CAR-T no te puedo hablar porque no tengo experiencia, me sé la teoría, pero nosotros en el Hospital General no tenemos CAR-T. Pero sí que es verdad que las CAR-T o los biespecíficos van a generar o generarán una logística, porque nosotros de Teclistamab no hemos iniciado ningún tratamiento, no está financiado y todavía no tenemos ninguna experiencia, pero sí que es verdad que la logística y el manejo de las toxicidades es diferente, ¿vale? Y, por supuesto, eso significa tener un consumo de recursos hospitalarios, UCI, tratamientos adicionales para el síndrome de citoquinas, es totalmente diferente. También es verdad que son dos poblaciones totalmente diferentes. El anticuerpo conjugado, en este caso, puede ir tanto para pacientes fit como unfit, y en el caso de los biespecíficos y de las CAR-T, por la naturaleza propia de los tratamientos, no pueden ir para un paciente unfit porque te lo cargas. Tienen que ser pacientes que estén con un estado general muy bueno, y eso, mieloma múltiple, pues todavía cuando llegan ya a una tercera línea generalmente tienen una toxicidad acumulada y un estado general, una calidad de vida muy deteriorado. Pero bueno, son terapias que bueno, bienvenidos sean y los recibiremos así, bueno, ya con los brazos abiertos. ¿no? Es decir, nuevos mecanismos de acción, nuevas moléculas, es decir, todavía hay desgraciadamente una necesidad no cubierta y vamos a seguir teniendo porque siempre va a haber refractarios, ¿no? Entonces, quiero decir que esa es... Hasta que no se cure. Sí, ojalá, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos hemos repasado todo, nos hemos pasado como unos 5 minutos, pero es verdad que hemos empezado casi un cuarto de hora tarde y no sé si el presidente nos concede 5 minutos más y si no, pues no nos lo concede, ¿no? De la campaña esa de captación de profesionales para... Hombre, sin acritud. Bueno, mira, yo creo que vamos a ir concluyendo. Creo que más, no sé si queréis algún tema en concreto que podamos señalar, ¿no? Y un poco... sí, venga. Lo que ha comentado Virginia creo que es muy importante, el tema de trabajar en equipo, en este caso hacer un protocolo con oftalmología. Además, aunque creo que no fue algo condicional por parte de la EMA,
pero sí que es verdad que hay un suministro a todos los pacientes que vienen de belantamab que les proporcionan un kit donde con lágrimas artificiales, con una monografía, que hay un checklist que es muy interesante, donde ellos mismos pueden identificar si están teniendo toxicidades oculares. Entonces, pues bueno, es una manera de hacer partícipe al paciente de la enfermedad, del tratamiento, y que creo que es una buena iniciativa y que bueno, creo que no es condicional no tuvo nada que ver con la aprobación condicional de la EMA, pero creo que sí que es no sé, ¿tú te suena algo de eso, verdad? No, la verdad es que no sé si fue una condición o creo no. Que no, ¿eh? Sí que sé que les dan una tarjeta y llaman y les explican todo el seguimiento, les dan lágrimas, porque encima las lágrimas son especiales. Y bueno, y les cuentan cómo hay que hacer todo el no se quejan los oftalmólogos. Pues al principio, como siempre, ¿no? Pero luego siempre de alguna manera a alguno se le logra, se le engaña, ¿no? Sí. Y bueno, se sube al carro. Ya que estamos fuera de tiempo, incluso se puede hablar de cosas fuera de ficha técnica. Vamos a ver, empieza a haber, ¿no?, también algunas experiencias, algunos casos que han sido publicados con utilización de inmunoglobulina, ¿no?, por la disminución tan importante que se produce, ¿no? No sé si tenéis experiencia y también qué pensáis de... Bueno, a ver, esto es una recomendación que está última de hace poco, pero que va más con los biespecíficos que con los conjugados. Al final son moléculas que van muy dirigidas hacia BCMA, con lo cual se cargan toda célula plasmática que esté por allí y los pacientes se quedan sin anticuerpos. Entonces sí que ha habido una recomendación de una terapia sustitutiva con los biespecíficos. Y claro, pero también con belantamab, nosotros observamos algún caso de algún paciente que estaba en esta situación y los hematólogos han decidido empezar con la terapia sustitutiva. Con belantamab ahora mismo tenemos uno con inmunoglobulinas. Muy bien, pues ya antes de que el presidente saque las armas de destrucción masiva, nos vamos a ir con un fuerte aplauso de todos por ahí. Muchas gracias.